¿Qué tal? Pues estamos ya de nuevo aquí en Vigo Hoy por Hoy. Damos la bienvenida también a los espectadores de Localia Vigo. Ya saben que esta es la entrevista dual, una vez a la semana. Traemos la radio hasta la tele para poder hablar con nuestros invitados, hacer una entrevista en profundidad, pero además que puedan ver a mí o a Jacobo normalmente, habitualmente, y también a nuestros invitados. Hoy nos acompaña Abel Losada, es diputado autonómico y además todo apunta a que será senador por el Partido Socialista por la provincia de Pontevedra, en el Senado, obviamente. Abel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, todavía lo tiene que refrendar el Comité Federal, pero bueno, ha sido elegido ya aquí en la provincia de Pontevedra el número 1 por la lista del Senado. Me imagino que satisfecho, ya decimos, con toda la precaución, porque todavía no es oficial y todavía no se ha refrendado esa opción, pero en principio saldrá adelante. Sí, bueno, efectivamente, lo primero, por supuesto, agradecerle a los compañeros del partido en la provincia de Pontevedra, en Vigo y en el resto de la provincia, el haberme propuesto como cabeza de lista al Senado, ¿no? Lo habitual es que la propuesta de la provincia sea refrendada por el Comité Federal, que será el próximo, este sábado, día 17, y desde luego, pues sí, contento y orgulloso y bueno, esperando pues trabajar allí, en fin, como he venido haciéndolo hasta ahora en el Parlamento gallego, lo mejor que pueda y sepa, por decirlo de alguna manera. 10 años en el Parlamento gallego, ¿eh? Sí, efectivamente. 10 años intensos, además. 10 años, sí. 10 años intensos. Excepto 9 meses que estuve en el gabinete del presidente Touriño, pues el resto sí, desde primavera del año 2005. 10 años en los que ha estado, como decías, en el Parlamento, en el gabinete del presidente Emilio Pérez Touriño, que estuvo como presidente de la Junta de Galicia. También has estado como portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia. Esos fueron ya tal vez los años más intensos, ¿no? Bueno, claro, tienes el foco más colocado, por decirlo de alguna forma, y entonces pues estás siempre pues más pendiente, por decirlo de alguna manera, y la propia responsabilidad de representar al partido, al grupo parlamentario, bueno, pues añade un poco de tensión, pero bueno, bien, interesante. 10 años en los que seguro que has podido ver, y como vigués además has podido ver con mucha atención, cómo iba creciendo el enfrentamiento entre la ciudad de Vigo y el gobierno, en este caso de Alberto Núñez Feijóo, al frente de la Xunta de Galicia. El alcalde lo ha dicho en muchas ocasiones, la situación se ha ido enquistando, se ha ido enconando cada vez más y yo creo que a día de hoy es muy difícil que se pueda reconducir la situación. Tenemos una cita con las urnas dentro de muy poquito, seguramente 6 meses o algo así, para elegir también nuevo gobierno en la Xunta de Galicia y nuevo Parlamento, nuevos parlamentarios también en el Parlamento Autonómico. Pero echando la vista atrás, Abel, ¿cómo se ve toda esa evolución? Sí, bueno, efectivamente hay una evolución bastante definida, por decirlo de alguna manera, como bien decías. En el año 2005, cuando llego como diputado al Parlamento gallego, es el final del mandato de Manuel Fraga, es decir, ahí empieza Emilio Pérez Touriño como presidente de la Xunta y efectivamente me encuentro con que, digamos que en la agenda política de Galicia, de esos 16 años de Fraga, desde luego Vigo, la ciudad de Vigo y lo que era el área urbana, metropolitana de Vigo, bueno, digamos que no jugaban el papel político que les correspondería en términos de población, en términos económicos, en fin, como el polo más importante de la comunidad autónoma, ¿no? No había esa correspondencia entre la economía y la política. Efectivamente, yo creo que Emilio Pérez Touriño era plenamente consciente de este déficit. Yo creo que hizo una apuesta fuerte, primero nombrando a Abel Caballero presidente de la Autoridad Portuaria y luego pues proponiéndolo como candidato a la alcaldía, porque en el Partido Socialista éramos conscientes de que hacía falta compasar ese potencial demográfico y económico con una potencia política. Abel Caballero pues había sido ministro del gobierno de Felipe González, había sido durante muchos años diputado en Madrid, había sido, digamos, el tercero o el cuarto en el organigrama federal del Partido Socialista y, por lo tanto, traía un bagaje político que la clase política viguesa pues no tenía, ¿no? Entonces se produjo esa apuesta, el gobierno de Emilio Pérez Touriño pues duró del año 2005 al año 2009, la propia Conselleira de Política Territorial era también viguesa, una consellería potente, compañera mía en la facultad, María José Carillo, ahora concejala, efectivamente, y por lo tanto hubo una apuesta clara por poner a Vigo en el mapa político de la comunidad autónoma, ¿no?
Lamentablemente, a partir del año 2009, bueno, pues hay un claro retroceso. Yo ahí tengo que manifestar la absoluta perplejidad que me supone el que Núñez Feijóo, una persona que en teoría se dice vigués, y que siempre dice que su domicilio, no, por su decirlo de alguna domicilio manera, está en Vigo, pero lo cierto es que él, su gobierno, la práctica política diaria, bueno, pues era indudablemente diferente. De nuevo volvíamos a esa situación en que a Vigo se le iba progresivamente pues sacando escenario político, ¿no? Y los temas concretos, bueno, están encima de la mesa y todos los ciudadanos los conocen. Da igual que hablemos del área metropolitana, que hablemos de un modelo sanitario hospitalario que desde luego es sin duda peor que el del resto de las comunidades autónomas. Luego probablemente hablaremos del tema con detalle, pero lo cierto es que objetivamente, primero, es distinto, eso ya es inobjetable. Y además la mayor parte de los expertos en economía de la salud dicen que es un modelo peor, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues yo creo que efectivamente Feijóo vio siempre a Vigo como una amenaza política para sus intereses, tanto como presidente como dirigente del Partido Popular, y por lo tanto sometió a esta ciudad a una discriminación, en mi opinión, flagrante. Son 10 años, 9 presupuestos, de los cuales desde el año 2009 6 presupuestos con el Partido Popular, presentando enmiendas, presentando iniciativas para corregir esos desvíos que había de manera sistemática, y lamentablemente eran rechazados uno tras otro. Eso me imagino que a nivel personal y profesional tiene que suponer cierta frustración, ¿no? Que el partido del gobierno, mientras tú estás en la oposición, el partido del gobierno tenga la mayoría absoluta, y cualquier intento de muchas veces aportar, seguramente otras veces pues a lo mejor no tanto, pero muchas veces aportar, sumar, proponer, sugerir, y que te encuentres también con esa situación, ¿no? Sí, efectivamente, hay algo es decir, las mayorías absolutas, bueno, pues tienen ese efecto. A mí no me gusta mucho la palabra rodillo, porque al final es verdad que los 41 diputados del Partido Popular en el Parlamento les votaron los ciudadanos, y por lo tanto, bueno, pues... bueno, igual que ahora los 17 concejales del Ayuntamiento de Vigo, ejemplo, efectivamente. Entonces, lo que sí es que hay esa sensación de impotencia, yo no sé si de frustración, pero sí de impotencia. Yo por eso diría que de estos 10 años de vida, digamos, política institucional que llevo, probablemente el momento más emocionante que he vivido ha sido la última manifestación en defensa de la sanidad pública y del Hospital de Vigo, porque significó visualizar como todo el esfuerzo que fuimos haciendo en el Parlamento, desde que se cambió el modelo de financiación en el año 2009, hasta ahora, y que efectivamente allí, pues bueno, el resultado era 41 en contra, que eran los votos del PP, y 34 que éramos la oposición a favor. Bueno, pues ver cómo la ciudadanía captó ese mensaje, lo hizo suyo y salió a la calle a defender lo que considera pues un modelo sanitario que tiene que ser radicalmente distinto, que tiene que ser mucho más inclusivo, igualitario, y que no tiene que dejar ninguna rendija al negocio privado. Ya que ha salido 2 veces el tema sanitario, vamos a tirar por ahí. Abel, hoy jornada de huelga de 24 horas en la sanidad pública, una situación que yo creo que es el punto y seguido, punto y aparte, no sé qué punto, pero marca un punto de inflexión sin duda en una situación que venía gestándose ya desde hace varios meses, ¿no? Y que seguramente el primer impulso fue esa manifestación a la que hacía referencia, ¿no? Sí, bueno, sin duda, yo insisto que esa manifestación fue verdaderamente magnífica en cuanto a lo que significa de afirmación de la ciudadanía defendiendo sus derechos. Yo me sentí verdaderamente emocionado de participar y de, bueno, pues estar ahí al lado de los trabajadores de la sanidad pública y de los usuarios, que podemos ser o que somos de hecho todos o casi todos los ciudadanos, ¿no? Vamos a ver, el tema de la sanidad en Vigo viene arrastrando esa discriminación frente a otras áreas sanitarias de Galicia, fundamentalmente Coruña y Santiago, desde hace décadas. Es decir, la idea de construir un nuevo gran hospital de 1.400 camas financiado con dinero público, construido por la Sociedad Pública de Inversiones, y que por lo tanto no tiene en su escenario económico la palabra beneficio. Es una decisión que toma el gobierno de Emilio Pérez Touriño,
porque de la misma manera que el antiguo hospital Juan Canalejo, ahora complejo hospitalario de Coruña, la ciudad de La Coruña, el área sanitaria de Coruña tiene un único gran hospital, el Clínico Universitario de Santiago es un único gran hospital, aquí teníamos, bueno, pues todos lo sabemos, el Xeral, el Meixoeiro y luego una parte importante de la población del área adscrita a un hospital privado. Un caso excepcional, desde luego único en toda Galicia y excepcional en el conjunto de España, más allá de las nuevas experiencias de Valencia y de Madrid del Partido Popular en términos de privatización. Bueno, pues ese modelo es radicalmente modificado en el año 2009, primero en términos de tamaño, es decir, el hospital encoge de forma muy importante, y me da igual que no encoja en términos de metros cuadrados, de superficie, encoge en número de habitaciones, en número de servicios. El tema del laboratorio es absolutamente inexplicable, que el laboratorio central no esté en la entrada de los pacientes críticos, y luego el sistema de financiación. Claro, en este momento yo lo que pregunto es, Acciona, que es la accionista mayoritaria de la empresa concesionaria, de la UTE, ¿es una ONG? No, todos sabemos que es una empresa que legítimamente busca beneficios. Bueno, pues esos beneficios salen de alguna parte. Lo estamos viendo con el parking, lo estamos viendo con las botellas de agua, en fin, lo estamos viendo con un montón de cosas. Pero más allá de eso, el problema es que la calidad, no por el trabajo de los empleados de la sanidad pública, que quiero reconocer explícitamente el esfuerzo y el compromiso con la misma, sino por la propia dinámica de poner de acuerdo un ámbito privado en todo lo que es la estructura del hospital con la prestación pública de la sanidad, hace que la calidad disminuya. Es algo que está constatado empíricamente, que no es ningún invento ni de Abel Losada, ni del Partido Socialista, ni de la izquierda revolucionaria marxista, es un hecho objetivo. Entonces yo lo que le pregunto al señor Feijóo y le pregunto al Partido Popular, y desde luego nunca fueron capaces de contestarlo, es cuál fue el motivo por el que se cambió el modelo de financiación. Y no fueron capaces de contestar porque el motivo es pura y simplemente el negocio. Bueno, lo han dicho en alguna ocasión, que se encontraron con que no había dinero. Pero eso no es cierto, porque, es decir, los mismos créditos que tuvo que pedir la empresa, la UTE, es decir, esos créditos los podía pedir la Sociedad Pública de Inversiones. La Sociedad Pública de Inversiones puede endeudarse y, de hecho, ¿qué acabó pasando? Que la Xunta acabó avalando los créditos que pidió la empresa privada. Es un auténtico sinsentido en términos económicos. O sea que la Xunta renuncia a construir el hospital porque dice que no tiene fondos, pero avala los fondos que va a pedir Acciona y las otras empresas para construir un hospital que luego le va a alquilar por 70 millones de euros cada año durante 20 años a la propia Xunta. A mí o me lo explican con claridad o me suena a capitalismo de amiguetes. Y ya en el día a día del hospital, ¿cree que el cambio de la conselleira por Vázquez Almuña vendrá a solucionar algo? Yo creo que el problema... ¿Le parece, en primer lugar, le parece una reacción adecuada? Bueno, yo creo que... Cesar a Mosquera... Vamos a ver, yo creo que la conselleira Mosquera llevaba consigo la imagen del fracaso de lo que fue el proceso de construcción, porque ella era la número 2 del Sergas desde el año 2009, cuando la conselleira era Pilar Farjas, cuando se decide el cambio de modelo, es decir, ella no puede decir que se lo encontró ya. Es verdad que no era la conselleira, pero era la número 2 de la consellería, efectivamente. Y desde luego tuvo intervenciones absolutamente desafortunadas. Yo recuerdo alguna especialmente sangrante, como cuando ante la protesta de los trabajadores de los laboratorios, que, insisto, en estos 10 años probablemente fue de las pocas veces que me encontré con trabajadores que lo que pedían eran condiciones para prestar un servicio al resto de los ciudadanos y no reivindicaciones salariales, que probablemente es legítimo pedirlas también, o sea, no estoy cuestionando en absoluto eso, pero yo me reuní con microbiólogos, con hematólogos, con hematólogas, con personal de laboratorio de análisis clínicos, que lo que me decía es que queremos garantizar la mejor sanidad para los ciudadanos de Vigo. Bueno, pues ante esto, la señora se le ocurrió decir que estaban enfadados porque no tenían despachos nuevos. Lo cual demuestra, bueno, yo creo que al menos siendo elegante y suave, la falta de sensibilidad. Por lo tanto, yo creo que ahí era imprescindible, esta señora estaba absolutamente chamuscada en términos políticos, el propio afer de su marido, presentado a la Jefatura de Servicio de Santiago, recurrido, luego se volvió a presentar, quiero decir, toda una historia de nepotismo que yo creo que un país occidental avanzado no debe de tolerar. Bueno, el señor Almuña conoce la sanidad viguesa. Yo, desde luego, tarda demasiado tiempo en tomar algunas decisiones que puede tomar, y la primera de ellas es muy importante, es negociar con la concesionaria la gratuidad del parking.
No parece una negociación fácil, ¿eh? No, cuesta dinero, efectivamente, pero el mismo dinero que le costó a la Xunta avalar los créditos de Acciona para construir el hospital. A ver si va a resultar que hubo dinero para avalar esos créditos de Acciona, que luego reparte beneficios a sus accionistas, y ahora no hay dinero para conseguir la gratuidad del hospital, claro, o una rebaja sustantiva de tarifas. Si la negociación consiste en que pasamos de pagar los usuarios el aparcamiento a pagarlos todos los ciudadanos a través de nuestros impuestos en la Xunta de Galicia, entonces mal negocio estamos haciendo. No, pero el tema es que en esa negociación entre el señor Vázquez Almuiña y la UTE, es una negociación en la que ya el señor Vázquez Almuiña le va a dar 70 millones de euros cada año durante los próximos 20 años a esa empresa, que ahí dentro no se puede incorporar la gratuidad o una rebaja muy significativa del parking. Bueno, por lo menos tendría que manifestar la voluntad política de intentarlo. Y por ahora, lo único que hicieron, que yo sepa, fue decirle al ayuntamiento que construya parkings gratuitos. Yo, en fin, conozco el hospital de Montecelo en Pontevedra, se aparca con dificultad, pero se aparca. Conozco el de Orense, hay un parking, pero efectivamente está en una zona en la que se encuentra sitio para aparcar. Y conozco el Hospital Álvaro Cunqueiro, sobre todo porque durante muchos años subía por ahí hacia mi trabajo en la universidad, ¿no? Y literalmente es o dejas el coche en el parking o lo dejas de manera irregular en un arcén de una vía de 4 carriles donde hay un peligro obvio, evidente para cualquier persona, mucho más para los usuarios de un hospital, gente, pues, en muchos casos de cierta edad, enferma, en fin, estas cosas que todos sabemos. Por lo tanto, yo creo que el señor Almuiña debería de manifestar con más claridad el compromiso para solucionar los problemas que tiene el Hospital de Vigo. Y yo, desde luego, desde el Partido Socialista, defenderé siempre la recuperación de la concesión. Ignacio López Chaves tomaba esta mañana posesión de su cargo como nuevo delegado de la Xunta en Vigo, en sustitución de María José Bravo Bosch, a la que, bueno, pues cesaba también el presidente de la Xunta en esa... Lo que él llama una reformulación del gobierno, pero motivada, él mismo lo reconocía la semana pasada, motivada en parte al menos, por su implicación en la operación Patos. ¿Cómo ven también este movimiento desde el Partido Socialista? ¿Cómo lo ve Abel Losada? Bueno, la entrada de López Chaves, por un lado, en la delegación y luego todos estos cambios que se están haciendo en el gobierno de la Xunta. Vamos a ver, en el caso de López Chaves... fue nombrado presidente de la autoridad portuaria, es un cargo una potestad que tiene el presidente de la Xunta. En fin, yo siempre entendí que cuando sacas a alguien es porque lo está haciendo mal o porque tienes poco banquillo. En principio es lo que todo parece indicar, que si en un sitio alguien está funcionando, pues un responsable político no lo cambia de lugar. Sobre todo, bueno, pues hay una diferencia fundamental entre lo que sería la concepción del puerto de la autoridad portuaria y la concepción de la delegación de la Xunta de Galicia. La autoridad portuaria sirve a los intereses económicos de una parte muy importante del tejido productivo de Vigo, sin duda, o sea, una buena parte de la economía de Vigo pasa por su puerto, y en el caso de la delegación de la Xunta, bueno, pues el señor López Chaves va a tener que hacer lo que hacen los delegados, que es hacer de escuderos, y esto no lo digo con ningún sentido prejuicioso o peyorativo, hacer de escuderos y defensores de la política que el gobierno al que definitiva, ¿qué es lo que ha estado haciendo Bravo Bosch durante llevan adelante? Por lo tanto, el señor López Chaves tiene bastantes asignaturas pendientes de la Xunta de Galicia con la ciudad y con el área de Vigo. Desde luego, lo que decíamos del tema sanitario, sin ninguna duda, el tema del área metropolitana. Hoy mismo en su toma de posesión el señor Rueda dijo que iba a liderar el proceso, el delegado de la Xunta. Bueno, significa tropezar 2 veces en la misma piedra, es decir, no es posible, lo intentaron, y yo fui el ponente de esa ley en el Parlamento gallego, lo intentaron con el señor Rueda, un señor que, con todos mis respetos, vicepresidente de la Xunta, que es de Pontevedra, que conoce bien Pontevedra, pero que el objetivo que tenía y el mandato que estoy seguro que tenía del señor Feijóo era intentar dirigir el área metropolitana de Vigo desde fuera de Vigo para evitar que la dirigiera el alcalde de Vigo. Y bueno, ahora parece que le encomiendan esa labor al delegado de la Xunta. Yo creo que continúan equivocándose, porque el área metropolitana de Vigo, como la de Bilbao, la de Oporto, la de Barcelona, tienen que estar lideradas
por la alcaldía de la ciudad referencial, sea Abel Caballero o sea quien sea el alcalde o alcaldesa de la ciudad de Vigo, ¿no? Por lo tanto, bueno, me parece que es, en fin, yo creo que denota una cierta falta de banquillo y, desde luego, pues denota relegar lo que son los intereses económicos de la ciudad ante intereses políticos del gobierno de la Xunta y del propio Partido Popular. ¿Conoceremos, veremos en marcha el área metropolitana? Bueno, yo espero que sí. Yo espero que sí por varias razones. Primero, porque el alcalde de Vigo, que está convencido de que es buena para Vigo y para los concellos del área, en este momento tiene una legitimidad democrática que indudablemente le sitúa en una posición de fuerza que estoy seguro que utilizará y que además yo creo, comparto plenamente que se utilice. En segundo lugar, porque una buena parte de los ayuntamientos del área metropolitana han manifestado su interés en formar parte de esta área metropolitana. Y en tercer lugar, porque es de sentido común el aprovechar economías de escala o aprovechar un incremento de la masa crítica pues dentro de lo que es la eurorregión o casi el noroeste de la península ibérica para, bueno, pues, posicionarnos con más fuerza. Es decir, en el norte tenemos el arco Ártabro, Coruña, Ferrol, Oporto indudablemente, estamos hablando de una aglomeración de 1.200.000 habitantes, y el resto es pues Valladolid a 300 kilómetros al este, ¿no? Por lo tanto, no aprovechar esa posición de ventaja, de proximidad a la frontera, la posición geoestratégica del propio puerto, y de esto hacer una masa crítica relevante, yo creo que es dejar pasar una oportunidad que es inexplicable, más allá de que se atienda antes a intereses de partido, a intereses políticos, que a los intereses del conjunto de los ciudadanos. Y basta además con hablar con los empresarios. Supongo que muchos de ellos votantes del Partido Popular, pero que eran incapaces de entender cómo se pretendía que el presidente del área metropolitana de Vigo fuese pues el alcalde de, me da igual el concello. De Fornelos, por ejemplo. De Fornelos, o de Bayona, o de Nigrán, o de Cangas. Pues no, el presidente del área metropolitana de Vigo tiene que ser el alcalde o la alcaldesa de Vigo. Pero no porque, y no lo digo ahora porque sea un alcalde socialista, lo digo porque, por cierto... Sobre todo teniendo en cuenta que en algún momento presuponemos que cambiará el gobierno. Que cambiará el color, claro, sí, es que no tiene ningún sentido, o sea, era un sinsentido absoluto. Bueno, era tan sin sentido que el proyecto de ley que aprobó el gobierno de Feijóo en el Consello de la Xunta no incluía esta restricción, que fue incluida después con una enmienda del propio Grupo Popular y que efectivamente, utilizando esa mayoría, pues aprobaron, ¿no? Muchas cosas encima de la mesa, las que tenemos en el bagaje, en la mochila, pero también muchos proyectos que se han quedado en el camino, otros encima de la mesa todavía, por ejemplo, el del AVE Vigo-Ourense por Cerdedo, la conexión directa por alta velocidad con Madrid, y ahí sí que a lo mejor usted desde el Senado puede hacer algo. Sí, bueno, si es que el Senado existe, que hay gente que dice sí, que no, ¿eh? Existe. Yo, efectivamente, el papel se visualiza mucho menos que el del Congreso. Yo conozco el funcionamiento, pues, un poco en teórico, pero yo soy de los que creo que se puede trabajar casi en cualquier parte. Quiero decir, a veces decir que el Senado casi no existe es también una buena coartada para que senadores y senadoras, pues, estén absolutamente missing, porque como no existe la institución, las instituciones las hacen las personas. O sea que yo desde luego voy a trabajar. Bueno, y las competencias. Y las competencias, sí, pero son muy importantes las personas. Estoy seguro que también se pueden mejorar las competencias. Sí, seguro que se pueden mejorar. Yo creo que además en un estado descentralizado como este, en el que hay, bueno, problemas territoriales evidentes, no vamos a entrar en ello, pues yo creo que una cámara de ámbito territorial tiene mucho sentido. Y desde luego, volviendo al AVE Vigo-Ourense por Cerdedo, no le quepa duda ni a usted ni a los, pues a los oyentes o a los televidentes que sí que vamos a trabajar en eso, porque es la metáfora de aquello que yo le decía que percibí cuando llegué en el año 2005 a Santiago de Compostela. El Partido Popular del conjunto de Galicia, también el de Vigo, porque yo recuerdo la fotografía de Manuel Fraga con la señora Porro en aquel momento, aceptando algo absolutamente incomprensible, que era que el dibujo, en aquel momento era el dibujo, de la línea de alta velocidad Madrid con Galicia, en vez de ser una L, Coruña, Santiago, Vigo, hacia la meseta, que sería lo razonable en cualquier planteamiento que no estuviera interferido por intereses políticos,
aceptó algo que para Vigo era claramente discriminatorio, y era que fuese una T con el punto de enlace en Santiago de Compostela y que, por lo tanto, los vigueses tuviéramos que subir 100 kilómetros hacia el norte para luego bajar 500 kilómetros hacia el sureste. Bueno, pues indudablemente eso, para el núcleo económico y demográfico más importante de Galicia, debería haber sido intolerable. Pero es verdad que el Partido Popular no lo vio así. Muchas fuerzas vivas de la ciudad tampoco manifestaron, pues digamos, el rechazo que era esperable a esta situación, tengo que decirlo porque desde luego lo viví así. Dentro de los agentes sociales yo recuerdo propuestas del sindicato UGT quejándose de este trazado, y recuerdo también, tengo que decirlo, el silencio clamoroso del empresariado vigués ante esta clara discriminación. Por lo tanto, yo creo que aquí cada uno los tiene empresarios que hoy sí que defienden hoy sí, el Vigo Ourense, efectivamente, ahora sí, pero claro, yo comprendo que Fraga imponía mucho, y entonces pues se llegaba a Santiago de Compostela, teníamos la sensación de que íbamos a la Meca, y allí decíamos absolutamente que sí a todo. Bueno, pues el AVE Vigo Ourense por Cerdedo me preocupa por bastantes razones. Y me preocupa además en relación con distintas fuerzas políticas. Me preocupa en relación con el Partido Popular porque yo creo que, más allá de la crisis económica que existe, el primero en reconocerlo, y además yo quiero ahí defender y romper una lanza en su favor, fue el propio alcalde de Vigo, cuando fue quien dijo que era irrenunciable, pero que se entendía que el proceso se adaptase a la coyuntura. Bueno, lo cierto es que nos encontramos con que la ministra Pastor el tema Vigo Ourense por Cerdedo lo tiene literalmente congelado, porque estamos hablando de un proyecto de aproximadamente 1.000 millones de euros, y en los presupuestos del 2016, estos que Europa acaba de decir que son mentira, pues va 1 millón de euros, 1 millón sobre 1.000, o sea, el 0,1%, pero me preocupa también que el propio enlace con la meseta entre Lubián y Ourense lleva un ritmo que no es el esperable. Por lo tanto, esta es la primera preocupación. Y luego hay dos partidos emergentes que me preocupa su posición enormemente. Uno es las mareas. Me preocupan porque yo detecto como en Santiago de Compostela, ANOVA, Alternativa Galega de Esquerdas, está manifiestamente en contra de la construcción de líneas de alta velocidad. Y por otro lado, Ciudadanos, que es un partido que procede intelectualmente de Cataluña, pues muestra también, que ahora está ganando espacio en el conjunto de España, su gurú económico, que es un profesor. Si se cumplen las predicciones en el 20D, esto podría poner en peligro. Podría poner en peligro esa cuestión. Luis Garicano dice que el AVE hay que aplicarle criterios de sostenibilidad económica estricta, no social, y por lo tanto el AVE a Galicia pues no tendría esa rentabilidad económica como para construirlo. Pues por lo tanto, enormemente preocupado por este tema. A ver, veremos a ver qué es lo que pasa el próximo 20 de diciembre, y veremos también este sábado qué es lo que pasa con el Senado, que tiene con el Comité Ejecutivo del Partido Socialista, que tiene que refrendar esa candidatura de Abel Losada al Senado por la provincia de Pontevedra. Te voy a pedir un pequeño favor, y es que hace un par de días me encontré en mi cuenta de Twitter que me habían nominado para sacarme un selfie en pleno programa por la lucha por las personas con parálisis cerebral. Te voy a invitar a que te unas a mí y nos saquemos ese selfie juntos. ¿Te parece? Bueno, lo haces tú porque yo no tengo el móvil aquí para que no suene. Bueno, no, lo hago yo y ya lo publico yo en las redes sociales. O sea que Abel Losada y yo nos sacamos ese selfie por la parálisis cerebral. Abel, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, un alto para publicidad. Despedimos a los espectadores de Localia y en unos minutos nos vemos ahora de nuevo. Nos escuchamos en Radio Vigo.